Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. La oficina de Gonzalo, el director general, siempre me había parecido un lugar un poco frío, con ese aire acondicionado que helaba hasta los huesos, sin importar la temperatura exterior. Pero ese día había algo diferente. Una calidez extraña, forzada, que me puso los nervios de punta. Me había convocado de forma inesperada, con un mensaje de su secretaria que decía: Gonzalo quiere hablar contigo sobre un asunto importante. Importante sí, pero su sonrisa cuando entré era demasiado perfecta, demasiado estudiada. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me invitó a sentarme, y la charla comenzó con los típicos preámbulos. Camila, sabes lo mucho que valoramos tu trabajo, dijo, mientras yo intentaba descifrar el mensaje oculto. Mi mente ya estaba en guardia. Algo no andaba bien. Luego, llegó la estocada, envuelta en papel de regalo corporativo. Empezó a hablar de reestructuración estratégica, de nuevas fases para la empresa, de que buscaban un perfil diferente para esta nueva etapa. Mi cerebro tardó un segundo en procesar las palabras, en juntar las piezas de esos eufemismos vacíos. Entonces, lo entendí. Me estaba despidiendo. Intentó suavizarlo, claro. No es un reflejo de tu desempeño, Camila. Eres una desarrolladora brillante. Es una decisión difícil, de cortesía, pero creemos que no encajas en la nueva cultura que queremos implementar. ¿No encajo? Yo, que había pasado incontables noches en esa oficina, que había sido una de las pioneras en el famoso Proyecto Cíclope, mi creación más ambiciosa. Sentí un shock que me dejó sin aire. Incredulidad. Mi mente se inundó de imágenes. Las noches sin dormir depurando algoritmos, la emoción de ver mi código funcionar, el orgullo de haber optimizado cada línea del sistema de IA que prometía revolucionar la gestión de datos financieros. Había invertido años de mi vida en ese proyecto. Luego vino la parte de la humillación encubierta. Con la misma sonrisa amable, me ofreció una indemnización mínima. Por favor, Camila, te pedimos que recojas tus cosas de inmediato. Por seguridad de la información, ya sabes. Me entregó un sobre grueso con los papeles de finiquito y el cese. La manera en que lo hizo, tan pulcra, tan profesional, lo hizo sentir como una bofetada envuelta en un lazo. Salí de su oficina con el sobre en la mano, mi cerebro aún en piloto automático. Mientras caminaba por los pasillos, recogiendo mis pocas pertenencias de mi escritorio, noté las miradas. Mis ex colegas, aquellos con los que había compartido tanto estrés y tantas victorias, evitaban mi contacto visual. Algunos murmuraban un «lo siento, Camila» o un «buena suerte» torpe, sin atreverse a mirarme a los ojos. En ese momento, la incredulidad se transformó en una punzada de rabia fría. Esto no había sido una decisión difícil de último minuto. Esto estaba planeado. La nueva cultura era solo una excusa barata para deshacerse de mí. Llegué a casa, el sobre aún apretado en mi mano. Mi departamento, que antes era mi refugio, ahora se sentía vacío, inmenso. La indignación comenzó a superar al dolor. Me senté en el sofá, mi respiración agitada. En mi mente, la gravedad de la situación se asentó con un peso brutal. No solo había perdido mi empleo de la noche a la mañana, sino que mi mayor creación, el núcleo de ese proyecto Cíclope y la patente multimillonaria que estaba en proceso, ahora les pertenecía enteramente a ellos, a Gonzalo, a la empresa. Se habían quedado con todo. El sobre de despido seguía sin abrirse completamente en mi regazo. La frase de Gonzalo, «no encajas en la nueva cultura», resonó en mis oídos, esta vez con una frialdad que me atravesó hasta los huesos. Sabía que me habían jugado sucio. La sensación de injusticia era palpable, casi tangible. La magnitud de lo que había perdido y lo que la empresa se había quedado, sin mí, se asentó en mi mente. No había espacio para la tristeza, solo para la cruda y helada realidad de la traición. Mi departamento, que antes había sido mi refugio, ahora parecía un eco vacío de mi vida laboral. Me sentía perdida, flotando en un mar de incertidumbre. El vértigo del desempleo me golpeó con fuerza. Los días se sucedían, y yo seguía sentada en el sofá, o deambulando por las habitaciones, incapaz de concentrarme en nada. Mi mente, sin embargo,
no dejaba de trabajar. Repasaba, una y otra vez, los últimos años. Las incontables horas extras, los fines de semana sacrificados, las relaciones personales, que se resintieron por mi obsesiva dedicación a la empresa. Todo por una promesa de crecimiento, por la visión de futuro que nos vendían, y por un profundo sentido de pertenencia a un proyecto que creía mío. Visualizaba el código que construí, línea por línea. Veía la arquitectura que diseñé para el proyecto Cíclope, ese sistema de IA capaz de revolucionar la gestión de datos financieros. Recordaba las reuniones con Gonzalo, donde él me elogiaba, me llamaba visionaria, me empujaba a ir más allá. Yo confiaba en él, en la visión de la empresa, creía en el equipo. Gonzalo no era solo mi jefe, lo veía como un mentor, alguien que me había prometido un futuro brillante y participación en el éxito de mis creaciones. Qué ingenua fui. Recuerdo vívidamente el día en que Gonzalo me presentó el contrato de cesión de derechos para la patente del algoritmo Quimera, el componente clave del proyecto Cíclope. Yo estaba emocionada, orgullosa. Sentía que era la culminación de años de trabajo. Lo firmé casi sin dudar. Mi abogado de entonces, ya retirado, había revisado el borrador. Él había sido el único que insistió en una cláusula de salvaguarda, algo que en ese momento me pareció una formalidad más, una precaución innecesaria ante lo que yo consideraba una relación de confianza. Si tan solo hubiera prestado más atención en ese momento. Aquel sobre del despido seguía en mi regazo. La mezcla de nostalgia por lo que creí tener y la rabia por lo que me habían hecho era abrumadora. Casi por inercia, por una última chispa de profesionalismo o quizás buscando alguna explicación que calmara el caos en mi cabeza, empecé a buscar mis contratos antiguos. El de empleo, el de cesión de derechos, otros acuerdos que había firmado a lo largo de los años. Quería entender. Quería saber dónde me había equivocado, si había algo que pudiera haber hecho diferente, algún detalle que hubiera pasado por alto. Con un café frío en la mano, mis ojos recorrieron las páginas. Pasé por el contrato de Maintenance empleo, por los anexos, hasta que llegué al contrato de cesión de derechos del algoritmo Quimera. Mi mirada se detuvo en la sección 7.3. Releí, una y otra vez, las palabras que mi abogado había insistido en incluir. Era una cláusula larga, pero cada palabra cobraba un nuevo significado con la traición de Gonzalo. Decía así: la cesión plena de los derechos de propiedad intelectual del algoritmo Quimera quedará supeditada al cumplimiento íntegro de los pagos por concepto de royalties y bonificaciones por hitos específicos, así como a la permanencia laboral ininterrumpida de la desarrolladora principal, Camila Flores, hasta la finalización completa de la fase 3 del proyecto Cíclope. En caso de terminación anticipada de la relación laboral o incumplimiento de pagos antes de dicha finalización, la titularidad y todos los derechos asociados al algoritmo Quimera revertirán automáticamente a Camila Flores, previo aviso notarial. La sangre me hirvió. No era la rabia ciega de un momento, sino una fría epifanía que se extendía por todo mi cuerpo. La fase 3 del proyecto Cíclope estaba a semanas de terminar, pero no finalizada, y los pagos de royalties y bonificaciones vinculados a hitos específicos estaban programados para después de esa finalización. Gonzalo me había despedido justo antes del punto de no retorno, justo antes de que la fase 3 terminara, justo antes de que esos pagos se hicieran efectivos. La cláusula era mi salvavidas, mi as bajo la manga que él había subestimado o, peor aún, olvidado. La traición se revelaba no solo como un despido injusto, sino como un intento deliberado y calculado de despojarme de mi obra maestra. No era una reestructuración, no era una nueva cultura, era un robo, y yo tenía la llave para recuperarlo. Las lágrimas y el dolor que me habían ahogado se secaron de golpe. Me levanté del sofá y sentí un cambio. No había desesperación en mi mirada, solo una resolución fría y acerada. Esa frase de Gonzalo: no encajas en la nueva cultura. Ahora me sonaba a la burla vacía de un necio, de alguien que creía tener el control absoluto. Pensé en la inmensidad del proyecto Cíclope, en su potencial valor de $350 millones, y en la descarada intención de Gonzalo de arrebatarme mi legado, mi esfuerzo, mi genio. Era un robo a plena luz del día, disfrazado de cortesía. En ese momento hice un voto interno, silencioso pero firme.
No me voy a ir en silencio, me dije. Esto no era solo por mí, por mi orgullo herido o por el dinero. Era por mi trabajo, por mi intelecto, por la justicia. La idea de venganza no fue un arrebato emocional. No fue un ataque de ira. Fue una necesidad lógica, una reparación a una injusticia tan flagrante que no podía dejarla pasar. Era la única manera de reivindicarme, de decirles que no podían pisotearme y salirse con la suya. Me sentí como una pieza sacrificada en el tablero de ajedrez de Gonzalo. Él creyó haberme quitado del juego, haberme eliminado con una jugada simple y superficial. Pero el juego, para mí, no había terminado. Yo conocía las reglas más profundamente que él, y había visto una jugada que él, en su arrogancia, había pasado por alto. Ahora era el turno de la peón subestimada. El juego acababa de empezar de verdad. Comencé a organizar mis pensamientos, a poner en orden el caos que había en mi cabeza. ¿Qué necesitaba para empezar? Primero, tenía que confirmar la validez de esa cláusula. Mi antiguo abogado se había retirado, pero las palabras estaban ahí, en blanco y negro. Luego necesitaba recopilar toda la documentación relevante, cada correo, cada contrato, cada prueba de mi contribución y de su incumplimiento. Después, era fundamental entender el proceso legal para la reversión de una patente en Perú, específicamente en Indecopi. Y lo más importante de todo, tenía que actuar con la máxima discreción. No podía alertar a la empresa ni a Gonzalo antes de tiempo. Necesitaba que el golpe fuera inesperado. Descarté de inmediato cualquier idea de confrontación directa. Sabía que Gonzalo era astuto, un zorro viejo en el mundo corporativo, y que tenía recursos. No podía enfrentarme a él en su terreno con gritos o acusaciones. Necesitaba un plan que usara las propias armas del sistema legal y contractual para exponer su error, para que se viera atrapado en su propia trampa. No sería un ataque frontal y ruidoso, sino un golpe estratégico, quirúrgico, que impactara justo donde más le doliera. Abrí mi laptop. En lugar de buscar ofertas de empleo, como seguramente habrían esperado que hiciera, empecé a investigar. Propiedad intelectual. Contratos de cesión de derechos. Procedimientos de reversión de patentes en Indecopi. Me sumergí en la terminología legal, en los vericuetos de la burocracia que tanto había detestado. Pero ahora, me di cuenta de que esa misma burocracia, con sus reglas y procedimientos estrictos, podría ser mi aliada si la utilizaba correctamente. Cada párrafo que leía, cada artículo que encontraba, me daba más claridad, más herramientas. Sentía una especie de poder frío creciendo en mi interior. Me tomé una pausa, levanté la vista y miré por la ventana de mi departamento en Lima. La ciudad seguía su curso, ajena a mi silenciosa transformación. Los autos pasaban, la gente caminaba, la vida seguía, pero para mí todo había cambiado. En mi mente, una nueva fase había comenzado. El dolor de la traición se había convertido en combustible, la confusión en claridad y la desesperación en un propósito inquebrantable. Sabía que tenía una oportunidad, una cláusula que Gonzalo había subestimado, y estaba decidida a usarla para reclamar lo que era mío por derecho. La partida, la verdadera partida, acababa de ser declarada. Lo primero que entendí fue que no podía confiar en nadie de la empresa. Absolutamente en nadie. Gonzalo tenía ojos y oídos por todas partes. Y si mi plan iba a funcionar, tenía que ser un secreto absoluto. Mi primer movimiento, después de esa noche de epifanía, fue buscar asesoría legal. Pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que realmente entendiera de propiedad intelectual, de contratos tecnológicos y, sobre todo, que fuera discreto. Alguien que no se asustara con lo que estaba a punto de desatar. Recordé a Andrea, una antigua compañera de la universidad. Habíamos estudiado juntas y sabía que ella se había especializado en derecho tecnológico y propiedad intelectual. Era brillante y, lo más importante, siempre había sido una persona de confianza. Envié un mensaje escueto, pidiéndole una reunión urgente sin dar muchos detalles. Ella, intrigada, aceptó. Cuando nos vimos, en una cafetería discreta, lejos de mi antiguo trabajo, Andrea me escuchó con atención, aunque al principio la noté escéptica. Le conté la historia del despido, la cortesía de Gonzalo, y luego, con manos temblorosas,
Saqué la copia de mi contrato de cesión de derechos del algoritmo Quimera y señalé la sección 7.3. Ella leyó. Una vez, 2 veces. Sus ojos se abrieron un poco más con cada lectura. Levantó la vista y su expresión había cambiado. Ya no había escepticismo, solo una mezcla de sorpresa y una pizca de admiración. Camila, esto es oro puro, me dijo, su voz baja pero firme. Esta cláusula es completamente válida. El potencial devastador que tiene para la empresa de Gonzalo es enorme. Andrea me explicó los procedimientos exactos de Indecopy para la solicitud de reversión de una patente, los plazos, los requisitos. Me aconsejó que reuniera pruebas irrefutables, que no dejara ni un cabo suelto. Me dio una lista detallada de todo lo que necesitaría. Y así comenzó mi trabajo detectivesco. Mi departamento se convirtió en mi búnker de información. Empecé por los contratos. Mi copia original del contrato de cesión de derechos con la cláusula crucial, por supuesto, pero también mi contrato de empleo y cualquier otro documento que pudiera ser relevante. Luego, me sumergí en mis correos electrónicos. Había miles, pero sabía lo que buscaba. Correos. Con Gonzalo y con otros directivos que probaran mi participación central en el algoritmo Quimera y en el proyecto Cíclope. Busqué cronogramas de hitos, de pagos, de reuniones donde se discutían los avances. Todo lo que demostrara que yo era la pieza clave. El historial de pagos fue crucial. Revisé mis extractos bancarios, mis recibos. Necesitaba demostrar que la empresa no había realizado los pagos completos de royalties ni las bonificaciones asociadas a los hitos clave antes de mi despido. Cada fecha era importante. Cada transferencia o la ausencia de ella era una prueba. Luego vino la parte técnica. Por suerte, siempre he sido una maniática de los backups. Tenía copias personales de mi código, de los diagramas de arquitectura, de la documentación de diseño del algoritmo Quimera, todo con fechas que demostraban mi autoría y mi contribución hasta el mismísimo día de mi despido. Incluso encontré actas de reuniones internas, a las que aún tenía acceso a través de una cuenta de Dropbox personal que usaba para algunos documentos de trabajo, donde se reconocía mi rol fundamental y los avances del proyecto bajo mi dirección. Cada documento era un ladrillo en mi muro de defensa. Mientras tanto, no dejé de lado el estudio del enemigo. Discretamente, sin levantar sospechas, investigué la reputación de Gonzalo. Busqué en LinkedIn, en noticias antiguas de la empresa, incluso en foros de exempleados. Descubrí un patrón. Ascensos rápidos, sí, pero dejando siempre un rastro de colaboradores clave que eran reestructurados o no encajaban en la nueva cultura, justo cuando sus proyectos estaban a punto de dar frutos. Se aprovechaba del talento ajeno y lo desechaba cuando ya no le era útil. Su arrogancia era su mayor debilidad, su punto ciego. Él creía que nadie se atrevería a enfrentarlo, que todos eran prescindibles. Andrea me hizo una advertencia importante. Camila, esto va a ser un terremoto para ellos. Probablemente ya presentaron la patente como suya para asegurar contratos. El proyecto Cíclope es clave para un cliente principal, ¿verdad? Le confirmé que sí. Era para el Banco Nacional, un contrato valorado en $350 millones. Exacto, dijo ella. Si la titularidad de la patente se disputa, ese contrato estará en riesgo. Ese es el verdadero talón de Aquiles de Gonzalo. Ahí es donde más le va a doler. Con todas las pruebas en mano, meticulosamente organizadas, y bajo la guía experta de Andrea, empezamos a preparar la notificación legal formal de reversión de patente. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada fecha verificada, cada referencia contractual revisada. Era un documento frío, técnico, impecable. Una obra de arte de la precisión legal. No había espacio para emociones, solo para hechos irrefutables. Sentí una extraña mezcla de anticipación y calma. Había pasado semanas sumergida en este búnker de información, convirtiendo el caos de mi despido en un arma precisa y afilada. Mi venganza no sería un acto impulsivo, no sería un grito de rabia. Sería una demostración de superioridad estratégica, de paciencia y de intelecto. La red estaba tejida, cada hilo en su lugar. El momento de activarla se acercaba y yo estaba lista. Con el expediente completo, cada documento en su lugar y revisado meticulosamente una y otra vez por Andrea, llegó el día. No hubo fanfarrias, ni tambores, ni gritos de guerra.
solo la fría determinación de un plan ejecutado. Me dirigí a Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El edificio era imponente, pero para mí era solo un escenario más en esta obra que yo misma estaba dirigiendo. La presentación de los documentos fue un acto sobrio. Entregué la pila de papeles, pagué las tasas correspondientes y recibí un sello de recepción que validaba que mi solicitud había sido ingresada. No hubo drama, ni confrontación. Era solo un procedimiento administrativo, un engranaje moviéndose en la maquinaria legal. Pero, para mí, era el disparo de salida de mi plan. Un silencio ensordecedor me acompañó mientras salía del edificio. Sabía que, aunque el mundo exterior seguía su curso normal, yo acababa de desatar un torbellino. Durante los días siguientes, la empresa permaneció ajena a lo que se avecinaba. Gonzalo, en su burbuja de arrogancia y confianza, creía que yo era solo una exempleada amargada, una molestia insignificante que se desvanecería con el tiempo. El proyecto Cíclope avanzaba a toda máquina. Ya estaban ultimando los detalles para la presentación oficial del algoritmo Quimera al Banco Nacional, su cliente estrella y la fuente de su contrato multimillonario. Pensaban que todo estaba bajo control, que el camino estaba despejado. Qué equivocados estaban. Días después, el silencio se rompió. Indecopi notificó a la empresa sobre la solicitud de reversión de la patente del algoritmo Quimera, presentada por Camila Flores. La reacción inicial en la oficina fue de total confusión. Me lo imaginaba. Gonzalo, al recibir la noticia, seguramente lo descartó como un error administrativo, una pataleta de exempleada sin fundamento. No podía concebir que alguien como yo pudiera tener una base legal tan sólida. Asignó a su equipo legal la tarea de deshacerse rápidamente del asunto, seguro de que sería un trámite fácil de resolver. Pero no fue fácil. El equipo legal de la empresa, subestimando la seriedad de mi reclamo y la solidez de mi evidencia, intentó frenar la solicitud. Presentaron una objeción tras otra. Alegaron un error de interpretación del contrato, un malentendido de los pagos, e incluso intentaron alegar que yo ya había sido compensada suficientemente por mi trabajo. Me contactaron con ofertas amistosas, sugiriendo que retirara la solicitud por el bien de mi reputación y para evitar mayores complicaciones. Pero yo, asesorada por Andrea, me negué a negociar. Mi respuesta, transmitida a través de mi abogada, era siempre la misma, concisa y demoledora. Remitía a la cláusula 7.3 del contrato de cesión de derechos y a la evidencia irrefutable del incumplimiento de pagos y la terminación laboral anticipada. No había espacio para la interpretación, no había malentendidos, había hechos. Mi firmeza y la solidez de mis pruebas desconcertaron a la empresa. Su equipo legal se encontró con un muro, y Gonzalo empezó a sentir una punzada de inquietud, aunque aún no lo admitiera. Indecopi, siguiendo el protocolo, revisó la documentación de ambas partes. La minuciosidad con la que yo había presentado mi caso y la claridad cristalina de la cláusula 7.3 de mi contrato contrastaban brutalmente con las excusas vagas y la falta de pruebas contundentes por parte de la empresa. La ausencia de los pagos específicos de royalties y bonificaciones y la fecha de mi despido, ocurrido antes de la finalización de la fase 3, eran irrefutables. Los hechos hablaban por sí solos. Una semana después, llegó la notificación oficial. No fue una llamada, ni un rumor. Fue un documento formal de Indecopi. La autoridad aceptaba mi solicitud de reversión. El algoritmo Quimera, el corazón del proyecto Cíclope, la joya de la corona de la empresa, dejaba de ser propiedad de ellos y revertía automáticamente a nombre de Camila Flores. La razón era clara e inequívoca: incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de la empresa. El sistema legal, ese mismo sistema que Gonzalo había pensado que podía manipular o ignorar, había operado a mi favor. Sostuve el documento en mis manos. No hubo un grito de júbilo, ni lágrimas de emoción. Solo una profunda y fría satisfacción. Era el primer golpe, el más crucial. Gonzalo y la empresa acababan de perder su activo más valioso, y la ironía era que todavía no sabían la magnitud real de las consecuencias que esto traería consigo.
La trampa que había tendido con tanta paciencia se había activado. El juego, ahora sí, se había puesto serio. El documento de Indecopy en mis manos era el primer golpe, el más crucial, pero yo sabía que era solo el principio. La empresa y Gonzalo acababan de perder su activo más valioso, y aún no imaginaban el verdadero costo. No pasó mucho tiempo antes de que el caos se desatara. Andrea, mi abogada, me llamó al día siguiente. Su voz sonaba con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Camila, es un pandemonio», me dijo. «Los correos de Indecopy están volando por toda la empresa. El departamento legal está en llamas. Y el de desarrollo, ni te cuento. El algoritmo Quimera ya no es suyo. Ha revertido a tu nombre. La gente no sabe qué hacer. Están en pánico». Me lo podía imaginar. Un rayo en un día despejado, justo como lo había planeado. La joya de la corona, lo que iba a catapultar a la empresa a un valor de 350 millones de dólares, ahora era mío. La noticia debía haber caído como una bomba. Gonzalo, por supuesto, no tardó en reaccionar. No directamente conmigo, sino con su gente. Andrea me contó que pasó del desconcierto a una furia ciega, casi irracional. Reprendió a su equipo legal por haber sido tan incompetentes, por haber subestimado mi solicitud, por no haber resuelto el problema antes de que escalara. Intentó culparlos por no haber detectado la cláusula a tiempo, la misma cláusula que él, en su soberbia, había ignorado o borrado de su mente cuando me despidió. Era su patrón de siempre, nunca asumir la responsabilidad, pero esta vez no le iba a funcionar. Y luego llegó la verdadera estocada, esa que yo sabía que sería inevitable, la que iba a doler de verdad. El Banco Nacional, ese cliente principal del proyecto Cíclope y la fuente de los 350 millones de dólares, había sido notificado. No sé cómo se enteraron, si fue por el propio Indecopy o por algún topo, pero la noticia de la disputa de titularidad de la patente les llegó. El director del banco, un hombre serio y sin paciencia para problemas, llamó personalmente a Gonzalo. Me lo imaginé a él, con su sonrisa de siempre, intentando dar explicaciones, pero esta vez, la jugada le había salido mal. El dinero manda, y si la base de su proyecto era legalmente incierta, el banco no iba a arriesgarse. No mucho después, llegó la confirmación oficial. El Banco Nacional emitió un comunicado formal. La incertidumbre legal sobre la propiedad intelectual que sustentaba el proyecto Cíclope era demasiado grande. El contrato de 350 millones de dólares fue suspendido de inmediato. No cancelado, aún no, pero suspendido hasta que la titularidad del algoritmo Quimera fuera clara y completamente resuelta. Para la empresa era casi lo mismo que una cancelación. Habían perdido no solo la patente, sino también el contrato más lucrativo de su historia, el que iba a asegurar su futuro. El eco de ese número, 350 millones, resonaba en mi cabeza. Lo habían perdido todo por intentar robarme a mí, por subestimarme. Los accionistas, al enterarse de la pérdida de la patente, y sobre todo de la suspensión de ese contrato multimillonario, no tardaron en convocar una junta de emergencia. La presión debía ser inmensa. Yo sabía que en esos casos siempre se busca una cabeza. Gonzalo intentó defenderse, lo sé, usando sus viejas tácticas. Echó la culpa a errores en la redacción de contratos anteriores, a la malevolencia de una ex empleada despechada. Intentó dar la vuelta a la tortilla, presentándose como la víctima de una conspiración. Pero esta vez no había escapatoria. Mis pruebas eran irrefutables. El impacto financiero era devastador, un agujero negro de 350 millones de dólares que se abría bajo los pies de la empresa. El Consejo de Administración no tuvo piedad. Lo acusaron de negligencia grave, de mala gestión de personal, de haber puesto en riesgo el futuro de la empresa por su soberbia y sus decisiones miopes. En una votación que fue unánime, lo despidieron sumariamente. Gonzalo fue despedido de su puesto como director general. Su salida fue abrupta, humillante, sin la cortesía que él me había ofrecido a mí. No hubo eufemismos, ni sonrisas estudiadas, solo la fría y cruda realidad. La empresa quedó en ruinas, su reputación por los suelos, su proyecto estrella paralizado y su líder caído.
Gonzalo, el hombre que me había despedido con una sonrisa congelada, ahora estaba fuera, sin trabajo, con su carrera manchada y el peso de un desastre multimillonario sobre sus hombros. Yo, desde la distancia de mi departamento, observé cómo el dominó caía, pieza por pieza. No tuve que gritar, ni confrontar. La justicia había sido servida, no con berrinches, sino con la fría lógica de un contrato bien redactado y la astucia de quien había sido subestimada. A veces, las cosas solo necesitan su tiempo para caer por su propio peso. El caos que siguió a la caída de Gonzalo fue exactamente como Andrea lo había predicho. La empresa, sumida en la desesperación, no tardó en intentar salvar lo que quedaba de su proyecto estrella. Con el algoritmo Quimera oficialmente en mis manos, ellos estaban en un aprieto monumental. Necesitaban mi patente, o el Banco Nacional no movería un dedo con el contrato de $350 millones. Fue cuestión de días antes de que la nueva dirección, que se había puesto al frente de la empresa tras la humillante salida de Gonzalo, se pusiera en contacto con Andrea. Querían negociar. Me lo imaginaba, muertos de miedo. Ahora, la balanza se había inclinado por completo. Yo ya no era la empleada prescindible. Era la dueña de su futuro, o de lo que quedaba de él. Me senté con Andrea para preparar nuestra estrategia. No era solo una cuestión de dinero, aunque sabía que valía una fortuna. Era sobre todo una cuestión de reconocimiento, de justicia, de que mi trabajo y mi intelecto fueran valorados como se merecían desde el principio. Tenía que dejar claro que no era una subasta, sino una oportunidad que yo les ofrecía, bajo mis condiciones. Las negociaciones fueron intensas, pero yo estaba en una posición de inmenso poder. La empresa me ofrecía sumas considerables por la recompra de la patente, pero yo sabía que podía pedir más. No solo dinero. Exigí una suma sustancial por los derechos de uso exclusivos del algoritmo, más un porcentaje significativo de las ganancias futuras de cualquier implementación del proyecto Cíclope. Pero mi carta más fuerte fue la posibilidad de venderle la patente directamente al Banco Nacional. Ellos estaban desesperados por asegurar su proyecto, y sabían que conmigo tendrían el algoritmo y la garantía de que yo misma supervisaría su implementación. Al final, la empresa, acorralada y con la soga al cuello, aceptó mis términos. No recompra, sino un acuerdo de licencia muy lucrativo, con royalties fijos y variables, y la garantía de mi asesoramiento externo para asegurar el éxito del proyecto con el Banco Nacional. No volvería a ser su empleada, jamás, pero me pagarían generosamente por mi intelecto y por mi creación. Con los recursos económicos asegurados y la patente bajo mi control, mi horizonte profesional se abrió de par en par. No regresé al mundo corporativo bajo el mismo modelo. Esa etapa de mi vida había terminado. En su lugar, fundé mi propia consultora de inteligencia artificial. No me interesaba construir un imperio, sino trabajar en proyectos que me apasionaran, licenciando mi algoritmo a empresas que valoraran la innovación y, sobre todo, la ética. Mi nombre, que antes era solo el de una desarrolladora, se convirtió en sinónimo de genio tecnológico e integridad. Me buscaban, me respetaban. Ya no era una pieza en el tablero de nadie. Han pasado meses desde todo aquello. Ahora estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en Miraflores, Lima. Hay una brisa suave, y la ciudad bulle a mi alrededor. Miro hacia el horizonte, y recuerdo el día en que Gonzalo me despidió con esa sonrisa congelada. Me dieron una despedida amable, pienso, pero mi cláusula no tenía sentimientos. No hay regocijo en la caída de Gonzalo. No me siento feliz por su desgracia personal, aunque sí siento una profunda satisfacción por haber defendido lo mío. Lo que hice fue un acto de autodefensa, una afirmación de mi valor y de mi propiedad intelectual. Fue una venganza, sí, pero una venganza fría, calculada, justa. No fue por rencor, sino por reparación. Mi historia es un recordatorio poderoso, creo yo. Siempre, siempre lee tus contratos. Conoce tu valor, cada coma, cada punto. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimes el poder de la verdad y la persistencia. La frialdad de los hechos, cuando están de tu lado, puede desmantelar la arrogancia más grande,
no importa cuán alto esté el que la ostenta. Levanto mi taza de café, esta vez caliente y sin amargura. Mi carrera no terminó aquel día en la oficina de Gonzalo. Se transformó. Dejé de ser una pieza más en el tablero de ajedrez de otro, para convertirme en la arquitecta de mi propio destino. La ironía de la cortesía de Gonzalo se transformó al final en la oportunidad de mi vida. Y así, la amable despedida de Gonzalo terminó costándole millones a su empresa y a él, su puesto. Porque a veces, las cláusulas contractuales son más frías y calculadoras que cualquier venganza personal. Esta fue la historia de Camila Flores y su algoritmo quimera. Una lección de que nunca debes subestimar a la persona tranquila y diligente. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido traicionado en tu lugar de trabajo? ¿Tienes una historia de justicia kármica que necesite ser contada? Déjamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Café Frío y Venganza para más historias de retribución profesional y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Porque a veces la venganza es un plato que se sirve con tu propio algoritmo y un contrato bien leído.